Con toda la turbulencia del conflicto en Ucrania, que justamente comenzó muy poco después de un anuncio oficial importantísimo en Francia, simplemente se opacó una noticia que es muy bella y que es muy importante y que me gustaría que nosotros atesoráramos, ¿no? Y recuperáramos y reflexionáramos. Y se trata de la decisión del Papa Francisco de aceptar por equivalencia o por equipolación, ¿no? Explico ahora el término, la causa de canonización de las 16 mártires del monasterio carmelita de Compiègne en Francia, ¿no? Primero, ¿quiénes son estas monjitas? Estas monjitas eran 16 miembros del Carmelo, o sea, carmelitas descalzas, ¿no? 11 de ellas monjas consagradas, 3 hermanas laicas y 2 hermanas externas o terciarias, ¿no? Pero que vivían ahí, ¿no? Que no habían profesado, pero que vivían ahí ayudando como terciarias, ¿no? Y por razones de puro ridículo, irracional y anticatólico fanatismo, en los días del terror, ¿no? Bajo el famoso Maximilien de Robespierre, que finalmente terminó ejecutado en el mismo reino del terror que él comenzó, fueron enviadas a la muerte, a la guillotina, por ser consideradas enemigas del Estado. ¿Y por qué fueron consideradas enemigas del Estado? Porque estas, cuando se realiza la Revolución Francesa, como saben ustedes, fue profundamente anticatólica, ¿no? Profundamente anticatólica. Y es absolutamente de locos, y es algo que lamentablemente no se estudia en el colegio, ¿no? En nuestros colegios nos enseñan la Revolución Francesa como el gran momento de libertad, igualdad y fraternidad, y no pasó ninguna de esas cosas, ¿no? Recordemos que en primer lugar las luchas internas llevaron al deseo de acabar con la semana cristiana, y crearon nuevos meses con nuevos nombres, nuevas fechas, comenzando desde el año 0, desde 1789, debía ser el año 0, ¿no? Y comenzar a contar nuevos años en semanas, entre comillas, de 10 días, ¿no? ¿Para qué? Para que las fechas de descanso jamás pudieran coincidir, o rara vez más bien pudieran coincidir, con la celebración dominical y con la práctica de la misa dominical, ¿no? Entonces le pusieron todos estos nombres extraños, ¿no? Saturnario, cada día tenía su nombre extraño. Luego pasaron lo que se llama la Constitución Civil del Clero, y que significaba que todo sacerdote tenía que firmar una declaración diciendo que si es que para poder seguir ejerciendo legalmente en Francia, tenían que firmar una declaración en la que se sometían al Estado como autoridad superior a la Iglesia, ¿no? Y muchos mártires o héroes que en esa época que vivían a salto de mata, sacerdotes que venían ocultos, provienen justamente porque se opusieron a firmar la Constitución Civil del Clero, ¿no? Y en este proceso se obligó también a que todas las religiosas dejaran de vivir la vida comunitaria, porque la vida religiosa por sí misma, carmelitas descalzas en una ciudad pequeña, Compiègne, vivían ahí rezando en vida contemplativa. Ya, para estos fanáticos
desquiciados, eso era contrario al Estado. Era un acto antidemocrático, esta vida que ellas habían elegido libremente. Entonces va la policía, ¿no? y hay una tira de psicópatas, ¿no? Que se convirtieron en, entre comillas, en policía de la noche a la mañana, de este movimiento profundamente anticatólico, y va y les dice: oigan, ustedes se tienen que dispersar, ¿no? Y tienen que buscar marido o lo que sea, porque, o sea, la vida célibe y religiosa está prohibida. Y eso es lo que hicieron. La vida célibe y religiosa está prohibida. Entonces, la hermana, la madre superiora, las organizó en distintos departamentos, porque además le dijeron: y por si acaso, este convento pasa a ser posesión del Estado. Entonces, el monasterio original ha desaparecido, porque lo tomó el gobierno, se lo tiró abajo y construyó ahí primero una cárcel, ahora creo que es una biblioteca, no me acuerdo qué cosa es, pero, o sea, digamos, desapareció. Hay una placa que se ha puesto ahí para recordarlas, ¿no? Porque posteriormente alguna gente un poco más sensata que todos estos desquiciados y que el loco de atar de Maximilien Robespierre, reconocieron que se les había pasado la mano, por decirlo menos, ¿no? Entonces a estas monjitas descubren que estas monjitas, aunque seguían viviendo, y estas terciarias, ¿no? Que podrían haber seguido perfectamente porque eran laicas, todas ellas, estas 16 compañeras, se quedaron en estas distintas casitas donde las acomodaron, pero se juntaban y en cada una de estas casas seguían con su vida y con su práctica de oración, ¿no? Viviendo al máximo posible el horario y el compromiso carmelitano, pero ya no vestidas de carmelitas, porque les prohibieron utilizar sus hábitos. Entonces, porque siguieron viviendo su vida religiosa, básicamente, las comenzaron a hostigar: oye, dejen de vivir su vida religiosa. Y para no hacerla larga, ¿no? Esto se convierte en una cascada en la que rápidamente estas religiosas, por seguir queriendo vivir de acuerdo a sus votos, después de largas conversaciones que tienen entre ellas, dicen: no vamos a renunciar y vamos a ofrecer las consecuencias de nuestros votos, que finalmente sería la muerte. Ellas son finalmente condenadas a muerte, ¿no? Van a un juicio que era una payasada, o sea, sin abogado defensor, ¿no? Con un payaso, literalmente un payaso de juez, ¿no? Y después de esta payasada, las llevan a este espectáculo, ¿no? En París, en una jaula, literalmente una jaula tirada por caballos, que estaba especialmente abierta para que la gente en el camino, ¿no? El gentío las pudiera insultar, escupir, arrojar piedras, camino a la guillotina, ¿no? Entonces así fueron ellas y ofrecieron su muerte, ¿no? Por la paz en Francia, especialmente por la paz entre la Iglesia y el Estado. Y el asunto es que en el camino se produce todo un diálogo donde estas religiosas que están siendo escupidas, que están siendo apedreadas, comienzan a rezar y la multitud comienza a bajar de volumen, ¿no? Especialmente cuando una de las monjitas, que era la mayor de todas y necesitaba su bastón para poder caminar, la bajan de esta jaula, pero todas las monjitas tenían las manos atadas atrás. Entonces esta monjita, que no tenía buen caminar porque ya era anciana, se cae, no, o sea, no se puede levantar, mejor dicho. Entonces el guardia, enojado, la levanta y la tira como un costal de papas, como un costal de patatas contra las piedras de la calle parisina.
Y esto que normalmente era aplaudido por la multitud produce un enojo tremendo, ¿no? Entonces esta monjita cae como muerta, pero finalmente se recupera y se acerca y le agradece al guardia por no haberla tirado tan fuerte que hubiera muerto, para poder acompañar a sus hermanas en la guillotina, haberle permitido poder acompañar a sus hermanas. Entonces, de pronto estas monjitas se vuelven a organizar porque vivían en comunidad y nadie las para. La hermana superiora le dan a cada una la última oportunidad, renuncian a la vida religiosa. Si renuncian acá, al pie del cadalso, las dejamos ir. Ninguna renuncia, y la primera en subir, porque van subiendo en orden de edad, era una novicia. Y la novicia le dice a la madre superiora, y delante es la multitud, le dice: madre, quiero ser recibida con mis votos perpetuos para morir no como novicia, sino como carmelita, descalza. Y la madre superiora le acepta el juramento. Y esta jovencita le dice a la madre superiora: madre superiora, permiso para morir, ¿no? Para dar testimonio de la obediencia de la vida religiosa ante esta multitud que ahora estaba muda. Y esta monjita sube y comienza a cantar, porque ellas ya habían estado cantando, ¿no? Habían estado cantando el Miserere, el Salve Regina, se conocían las vísperas y la oración de completa de memoria. Entonces todo lo que se sabían de memoria lo cantaban, ¿no? Pero la última canción, ¿no?, fue el Laudate Dominum, el Salmo 117, ¿no?, que esta hermana Constancia, la novicia, comenzó a cantar, y según la historia, espontáneamente. Entonces todas las monjitas comenzaron a cantar esta canción, y cada una de ellas se iba presentando ante la Madre Superiora, y mientras las que quedaban seguían cantando, subían al cadalso y decían: permiso para morir, Madre Superiora. Permiso concedido, hermana. Cada una. Y así murieron estas religiosas, y sus cuerpos fueron enterrados como era entonces, ¿no? Ellas estuvieron en un grupo de 118 asesinados por la maquinaria brutal que había puesto en marcha Robespierre, ¿no? Y finalmente fueron enterradas con toda esta gente, y además mezclaban deliberadamente, digamos, los cuerpos con las cabezas separadas, ¿no?, porque morían guillotinadas, con la intención específica de que nadie pudiera recuperar los cuerpos, porque fueran cuerpos anónimos, ¿no? Lo enterraron en el cementerio de Picpus, ¿no? O sea, en realidad era un agujero, y fueron creando estos cementerios. Finalmente, estas hermanitas que murieron en el 17 de julio de 1794 fueron beatificadas el 27 de mayo de 1906, ¿no? Y su fiesta fue establecida el 17 de julio, ¿no? Entonces, apenas pasó el tiempo del terror, pocos días después, literalmente pocos días después de que estas monjitas ofrecieran su vida por el fin de la brutalidad y la violencia, en Francia, especialmente la enemistad entre el Estado y la Iglesia, Robespierre murió. Lo mandaron a la misma guillotina que él había usado tan frecuentemente, ¿no? La situación cambió para mejor, no de forma completa, pero definitivamente no el clima que terminó asesinando por parte del Estado a estas monjitas por ser monjitas contemplativas, ¿no? Entonces, la diócesis, visto que no existen reliquias en realidad, no es posible reconocer y recuperar los cuerpos de estas monjitas,
no es posible ahora esperar que se produzca un milagro, digamos, de ellas. Han pedido pidieron al Papa Francisco si es que podía hacerse, como digo, esta beatificación por equivalencia o equipolencia. ¿Y en qué consiste? ¿No? En que si los testimonios de la época, o sea, hoy en día ya no es necesario investigar cada una de las vidas o esperar un milagro, ¿no? Como sucede específicamente con cada causa de beatificación y luego de canonización, sino reconocer que en el momento en que murieron y en el momento de su beatificación, su fama de santidad era suficiente, y es más que suficiente, ¿no? Entonces, ellas, cuando termina el proceso de ver lo que aconteció en ese momento histórico, o sea, ya no es necesario pedir un milagro hoy en día, ¿no? Simplemente sin una ceremonia, y la única cosa que me da un poquito de tristeza, para serles franco, es que no va a haber una ceremonia de canonización en el Vaticano, ¿no? Esto ya se ha hecho antes, por ejemplo, con el beato Pedro Fabro, que hoy en día es San Pedro Fabro, ¿no? Uno de los compañeros de San Ignacio de Loyola, o se ha hecho también por equivalencia con María y Lázaro, los hermanos de Marta, ¿no? Porque recuerden ustedes que el 29 de julio se celebraba a Santa Marta, y desde hace 2 años el Papa estableció que se celebren también, que era legítimo creer que también alcanzaron la santidad en el servicio directo de Jesucristo, no solamente Santa Marta, sino María, ¿no? La que se ponía al pie de Jesús y de la que Santa Marta se quejaba, y Lázaro, a quien Jesús resucitó, ¿no? Entonces, esto ya ha acontecido antes en la Iglesia. El Papa Francisco ha sido probablemente el más generoso utilizando este sistema. Entonces, estas monjitas en algún momento nos vamos a enterar que el proceso terminó y que ahora son santas, las santas mártires de Compiègne. Y es para quienes quieren saber un poco más de las santas mártires de Compiègne, pueden buscar en la década de los 50 se quiso escribir una obra de teatro o una película de cine, ¿no? Algunos productores católicos quisieron hacerlo y convencieron a no otro que el titán, digamos, de la literatura católica francesa, Georges Bernanos, de escribir el guión de esta película. La película nunca se filmó, y este guión finalmente se publicó con el nombre de Diálogo de Carmelitas, ¿no? que es una versión imaginaria de Georges Bernanos, pero con la densidad, pues, el conocimiento católico de Georges Bernanos, de cómo serían estas conversaciones entre estas monjitas antes de morir. ¿Cómo discurrirían? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Entonces, todas estas conversaciones internas finalmente fueron utilizadas para hacer una obra de teatro, y luego, más recientemente, hace pocos años, en una ópera, ¿no? Y la ópera se puede ver en YouTube, ¿no? Diálogo de Carmelitas. La ópera ha sido filmada, es posible alquilarla, verla, y es extremadamente poderosa sobre la generosidad de estas mujeres, ¿no? Y nada de lo que imagina Bernanos es exagerado o fuera de lugar, ¿no? Así que encomendémonos a la intercesión de las mártires carmelitas de Compiègne, y todos los que puedan no dejen de leer Diálogo de Carmelitas. Que tengas un buen día.